Amados hermanos, Dios bendiga abundantemente sus vidas. Para este servidor José González es un placer nuevamente llegar hasta el lugar donde te encuentras en este su programa En Busca del Favor de Dios. Me acompaña en esta ocasión el pastor Brian González, el cual quiero darle un espacio para que él nos dé un saludo a todos los que estamos, a todos los que están escuchando. Hermanos, un privilegio y un honor estar hablando de la palabra del Señor con ustedes. Esperamos que estas palabras que vamos a hablar sean de gran bendición para sus vidas. Amén. Así es, vamos a estar platicando acerca de un tema interesante. El tema es la necesidad de crecer en Cristo, porque muchos de nosotros cada día tenemos un anhelo, el anhelo de seguir creciendo, porque la naturaleza humana precisamente es de esa forma. Todos crecemos. Un día fuimos niños y empezamos a crecer, y el anhelo de un padre es mirar a su hijo crecer sanamente y ser un hombre o una mujer que el día de mañana sea productivo en todo lo que emprenda. Así de igual manera el deseo del Padre Celestial es que nosotros crezcamos. No podemos quedarnos toda la vida como niños espirituales, sino debemos de estar alimentándonos correctamente, ¿verdad? Teniendo las vitaminas espirituales necesarias, una dieta correcta espiritualmente para poder crecer y ser fortalecidos como Dios así lo espera. Amén. Y claro, no nos podemos quedar estancados, ¿verdad? Espiritualmente tenemos que crecer. Claro. Tenemos que empezar tomando de esa leche espiritual necesaria para cada uno de nosotros, pero no nos podemos quedar tomando toda nuestra vida en Cristo, leche espiritual, ¿no? Tenemos que pasar a otros niveles, tenemos que pasar a otros tipos de alimentos, no podemos quedarnos allí. Claro, es como un niño recién nacido, ¿no? Que está con su leche materna, que posteriormente llega el momento de algún tipo de puré o algo por el estilo, pero conforme va creciendo va necesitando otro tipo de alimentos. Así es nuestra vida en Cristo. Ocupamos crecer, que la palabra cada vez cale más profunda. Ocupamos que la palabra nos confronte, que la palabra haga la obra necesaria en todo nuestro ser. Ahora bien, dentro de esta necesidad de crecimiento espiritual que tenemos, hay una serie de tópicos que vamos a empezar a tocar. Primeramente, pastor, la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Claro, sumamente importante, por supuesto. Cuando estamos empezando a leer la palabra de Dios, muchas personas dicen: no, qué pereza, me da sueño. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso posible? Porque cuando empezamos a leer la palabra de Dios, el Señor propiamente nos está hablando, nos está diciendo cosas necesarias para nuestra vida espiritual. Si no leemos la palabra de Dios, pues no vamos a crecer en Él, no vamos a conocerle, no vamos a saber quién fue Él, qué hizo, qué hace por nosotros, qué podemos hacer en su nombre. Importante es que empecemos a abrir la palabra de Dios y empezar a escudriñarla, empezar a estudiarla, empezar a buscar textos bíblicos, diccionarios bíblicos, qué significa esto, qué es lo que quiere decir, qué aconteció en esos tiempos, qué significaba este tipo de cosas en aquellos tiempos. Es tan importante en nuestra vida en Cristo que poco a poco empecemos a crecer en su palabra, a empezar a entender lo que Él nos quiere decir a nosotros. Y así como estábamos hablando que poco a poco debemos de ir comiendo más, dejar esa leche espiritual para comiendo algo más sólido espiritualmente, pues así mismo en la palabra, empecemos poco a poco, pero vayamos creciendo en lo que estamos leyendo. Amén. De Dios. Y es que la palabra de Dios, como nos dice la Escritura, nos va a instruir para la eternidad hacia los deseos de Dios, los anhelos de Dios, los principios de Dios. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, Pastor Brian, vamos a estar débiles todo el tiempo. No tendremos el sostenimiento necesario, no tendremos los fundamentos correctos para poder edificar sabiamente. Hoy día entendemos que hay afanes, que hay cosas que hacer. La gente trabaja
constantemente, hay tantas ocupaciones diariamente, mas sin embargo, como un buen cristiano debemos de ocuparnos en leer la Escritura. Muchos creyentes, lamentablemente, y debo de decirlo de esta forma, pastor, muchos creyentes lamentablemente abren la palabra de Dios los días domingos, cuando van a la iglesia, porque tienen que llevar la Biblia, si es que se recuerdan llevar la Biblia, porque a algunos hasta se les olvida llevar la Biblia a la iglesia para poder leer, o conforme se está dando el estudio que corresponda, poder mirar las citas que se están dando lectura. En fin, lo que quiero decirte es esto. Encontramos a un pueblo que está debilitado en la palabra de Dios porque no dedica tiempo a la palabra de Dios. Ocupamos voltearnos a ello. No es solamente leer un texto ocasional y rapidísimo, pastor, porque lo leen así, rapidísimo. Es que tengo que cumplir, tengo que leer este pasaje, 5, 10, 20 versículos, y los empiezo a leer a velocidad de la luz y no me doy cuenta ni siquiera de lo que leí, menos voy a comprender o a entender lo que la Escritura me dice. Así es, y sumamente importante porque no debemos de olvidar que la palabra de Dios es nuestra espada, ¿verdad? Exacto. Es sumamente importante. Si no empezamos a leer la palabra, a escudriñarla como es, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo debemos de defendernos ante el enemigo? También, sumamente importante y necesario. No se trata simplemente yo voy a cumplir cada día en leer un capítulo. No, se trata, no importa cuánto leas, pero lo que leas sea aquello que escudriñes y entiendas, que sea algo que toque tu corazón, algo que puedas comprender. Qué importante eso que dices, porque, a ver, recuerdo cuando niño caminaba a veces en potreros y habían ciertos animales, dentro de ellas las vacas. Las vacas tienen una particularidad, en ocasiones se miran en lugares pastando, de pronto se echan en algún lugar, porque ellos lo que hacen es que engullen todo lo que van comiendo, todo el zacate, el pasto lo engullen, pero posteriormente se echan en algún punto, en alguna sombra, y empiezan a rumiar lo que han comido. O sea, ellas tienen la habilidad, porque tienen diferentes cualidades, de sacar ese pasto y empezar a masticarlo y a masticarlo y a masticarlo y sacar todos los nutrientes que en ella están para el beneficio propio. Así debiéramos de ser nosotros como creyentes, como que podamos también recibir esa palabra, pero empezar a masticar y a masticar y a masticar esa palabra, sacando todo lo que nos va a beneficiar espiritualmente, que nos va a hacer crecer sanamente en el espíritu, que nos va a fortalecer. Debiéramos de tener esas cualidades importantes para poder crecer. Nótese que estamos hablando de cosas importantes para poder crecer. Una de ellas tan solo es la lectura de la palabra de Dios, pero una lectura sana. Cuando me refiero a una lectura sana, no es a una lectura por competencia, es una lectura donde yo me siento porque necesito que la palabra de Dios me hable, porque es muy conveniente de que usted sepa qué espera Dios de tu vida. Es muy conveniente que usted y yo comprendamos que hay cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, y no solamente estamos hablando de matar, robar o mentir, hay muchas otras cosas más que debemos de encontrar en la Escritura, y por eso es necesario, si ocupamos o deseamos que el favor de Dios esté sobre nuestras vidas, ocupamos entender estos principios, la necesidad de leer la palabra de Dios día tras día, porque fue el mensaje que Dios le dio a Josué ante el llamado que le hizo, que no se apartara ni de día ni de noche esa palabra, que meditara en ella constantemente, porque finalmente si lo hace, todo le saldría bien. Así que mi amado hermano, hoy tenemos este mensaje que encierra una verdad profunda para tu vida y la mía.
debemos de leer la palabra de Dios. Pastor, unas palabras finales a los hermanos. Amén. No la vean como una obligación, véanlo como una necesidad que necesitas en tu vida. Es sumamente importante de que empecemos a conocer al Señor a través de su palabra, que empecemos a empaparnos de lo que en la Escritura nos está hablando. El Señor nos habla de múltiples maneras, pero son maneras tan gratificantes que llenan nuestro espíritu de fortaleza, de amor, de gozo, de paciencia, de todos esos frutos del Espíritu que hay para nosotros. Amén. Que el Señor tiene para usted. En este momento tenemos que poner nuestras barbas en remojo, como se dice, y comprender que la palabra de Dios es una de las armas más poderosas que tenemos para nuestra vida diaria. Amén. Así es. Esperamos que esta palabra realmente llegue profundamente a tu espíritu y la comprensión de ella. Para este servidor José González, para el pastor Brian González, y en este su programa, En Busca del Favor de Dios, ha sido una maravillosa oportunidad para llegar hasta donde te encuentras. Esperamos vernos pronto o escucharnos si nos estás sintonizando a través de la radio, para poder continuar con estos mensajes de la necesidad de crecer en Cristo Jesús. Sí, Señor. Bendiciones. Bendiciones a todos.